Pedrito es una obra que hace referencia a un acontecimiento muy desafortunado en la vida del maestro Botero. En la categoría de duelos es el más difícil. Fernando quedó supremamente triste, deprimido, era una cosa, se le veía el dolor. La foto toma vida es en el momento que está sobre el caballo. Estamos cuadrando la iluminación y el plano de Pedrito. El museo tiene la joya de la corona de las obras de Botero. ¿Vamos a dispararla entonces? Sí, disparemos. Míranos acá. 3, 2. Esta es una pintura realizada en la técnica del óleo sobre tela. Deposita y es como si depositara la amargura o todos los sentimientos que lo molestan o que lo llenan, depositarlos fuera de sí, en un cuadro, en un lienzo, y ya cambia la vida. Pedrito es una obra que hace referencia a un acontecimiento muy desafortunado en la vida del maestro Botero. Y es que en 1974, en un accidente, el niño fallece y eso pues marca obviamente un hito en la vida de Fernando Botero, que yo creo que en gran medida se logra un catarsis a partir del arte. Estamos modificando una de las paredes que tenemos para que nos quede bien en el plano. Cuando vamos a verlo por cámara nos damos cuenta que había que mejorar esa proporción, ¿cierto? El duelo más difícil siempre será la muerte de un hijo y sobre todo la muerte de un niño, porque no es lo esperado. Eso es en la categoría de duelos es el más difícil. Recado para Fernando Botero. Tal vez pintamos o escribimos para llenar ausencias. Fernando quedó supremamente triste, deprimido, era una cosa, se le veía el dolor. Iban él con la señora y el niño de España a Francia y se chocó y el niño murió. Él perdió parte de este dedo. Tal vez pintar y escribir son nuestra manera de aseverar que insistimos en ser hombres con lo bueno y lo peor de esta palabra. Yo creo que es muy posible que él haya logrado de pronto no olvidar, porque no se trata de olvidar, sino de entender, de aceptar y elaborar pues como su proceso de duelo, facilitado seguramente por el ejercicio pues de la pintura, del dibujo, del arte en sí. Estamos organizando la foto, la iluminación para la foto de Pedrito. Acá ya soy Pedrito en ese momento, organizando que todo quede como el orden de las cosas vayan bien. Estoy buscando que se me genere con Johnny, que le va a dar un poco más de luz. Por favor, sí, gira la perilla al lado opuesto de lo que lo estaba haciendo. Entonces acá ya tenemos esa sombra y esta ya la organizamos ahorita. Cuando ya está sereno, hace el cuadro. Es una obra en la cual Botero, como ha acostumbrado a lo largo de su producción, rinde un homenaje a la historia del arte. La obra tiene una posibilidad de impacto sumamente grande en el espectador. Así que la composición es muy parecida a la de artistas franceses, como el caso de Jean-Dominique Ingres, que le hace en algún momento una pintura, un retrato ecuestre a caballo a Napoleón. Un ambiente absolutamente sereno, que es que está dado por el azul, por la figura del niño, por supuesto, y por el azul que lo rodea, y esa perspectiva de drama, de tragedia que representan los padres. Tiene un azul que es el que precisamente cobija toda esta habitación, y un uniforme de policía que también digamos que se integra dentro de este color, dentro de la composición. A pesar de que sus volúmenes se ven grandes, el hecho de que haya puesto el picaporte de la puerta encima del niño disminuye la figura y la vuelve niñito. Una casita de muñecos chiquitica,
por cuyas ventanas salen los padres desesperados. Tiene una connotación infantil en el sentido de que los niños cogen los objetos y les dan espíritu. Eso se llama animismo. Le da ánima o ánimo o vida a un juguete. Es que esta obra es muy particular porque está rellena la cara, pero tiene unas sombras marcadas en el cuerpo y tiene unas sombras marcadas atrás, entonces es muy difícil de lograr. Acordate que lo habíamos pensado porque las sombras son muy arbitrarias, porque él tiene como diferentes perspectivas y eso pues es evidente. Listo. Y mira que hay una sombra que se está encima. Como movimos más, ya se va a notar más la sombra. Es significativo que considerando Botero que es su mejor obra, esa obra esté en el Museo de Antioquia. Es un poco decir, pues, el museo tiene la joya de la corona de las obras de Botero. Cada donación que el maestro hizo ha traído una etapa importantísima para el museo. Era un pequeño museo. Se llamaba el Museo de C. El museo tenía que cambiar en todos sus aspectos. Empezaron a decirle, bueno, entonces ahora la donación para el museo, la donación para el museo. Miren, no pasaron segundos en que me respondió con ese vozarrón y ese entusiasmo. Claro, estoy dispuesto. Y esas cosas entre bambalinas que uno conoce, pues es cierto que él dijo sí, pero sí se llama Museo de Antioquia. Yo donaría una sala de pintura, una sala de escultura, dibujos, en fin, y además donaría $1 millón para contribuir a la adaptación o a la construcción del museo. Había un edificio nuevecito de 3 pisos, propiedad del Metro de Medellín, sin estrenar, pero era una barrera visual hacia las esculturas. En Medellín todavía sonaban las bombas del narcoterrorismo y parecía imposible que la alcaldía, que era la que lo tenía que hacer, comprara todos esos edificios, los echara al suelo y en su lugar aparecía lo que hoy es realmente, y ahora lo veo con toda claridad, hace un tiempo ya lo veo con toda claridad, una plaza. Y Tulio Gómez, que era el que manejaba toda esa obra del museo, me dijo, alcalde, hay que tumbar ese edificio. Y llamo a Botero y le cuento, estamos pensando, no es una decisión todavía porque no la tenía, pero de pronto se van a comprar los edificios del frente y ahí vamos a hacer un espacio abierto, una especie de plaza. Igual como la primera vez, no lo pensó ni siquiera, de inmediato me dijo, pues si hacen esa plaza, yo voy a donar 14 esculturas, no olvido esa cifra. Y todos los secretarios me decían, no lo voy a tumbar, que se meta en la grande, no lo tumbe. Lo tumbé. Me demandaron, tuve que ir a la Corte Suprema de Justicia porque había tumbado un edificio sin estrenar que costó 1.200 millones de pesos en aquella época. Cada 15 días o al mes me llamaba y me decía, Pilar, ¿sabe? Tal escultura que tengo en tal parte, esa también va para Medellín. Y me dijo, no vuelva a Medellín. Y maestro, ¿qué le pasó? Y me dijo, es que cada que vengo les doy más y me está saliendo muy caro. Y 2 esculturas que van para no sé dónde, que las voy a exponer en tal ciudad, también las voy a donar a Medellín. Pusimos 23 esculturas monumentales de Fernando Botero y una sola de esas esculturas, una sola, vale más de 1.200 millones de pesos. Me exoneraron. Y ha sido además una persona tremendamente generosa. En la medida en que él ha vivido su éxito, lo ha compartido con el país. La directora de ese entonces, Pilar Velilla, me dio pues como esa gabela de que me pusiera yo en coordinación de estas obras junto con el equipo de trabajo de limpieza del museo, y fue allí pues donde me empecé como a querer mucho más y apropiarme más como de las obras del Museo de Antioquia. Ese transcurso de la limpieza y conservación de las obras fue entre unos 3-4 años consecutivos, ¿cierto? Donde yo simplemente pues le escribía al maestro Botero para que nos indicara
cómo era el mantenimiento, la limpieza de las esculturas, simplemente eso, él nos daba las indicaciones y pues así se hacía. Yo le hice pues como un perfil de mi vida en cuestión de estudiantes. Mi situación económica no me daría para poder lograr una especialización en Italia, que es lo que yo más deseo. Yo quisiera que usted me diera un apoyo económicamente para poder lograr mis intereses en mis estudios. Inmediatamente a los 2-3 días me responde: querida Marta, con todo el gusto, cuando tengas la visa, que en ese entonces se pedía visa, me cuentas y pues te doy con todo el gusto la beca. Cuando ya estaba terminando el curso, le escribí de nuevo y le dije al maestro Botero que mi mayor agradecimiento era poderle dar la mano, apretarle la mano y darle... Qué pena, pero es que un Dios le pague por lo que soy ahora. Viajé a Pietrasanta. Allí me encontré ese mismo día a las 9 de la tarde con el maestro Botero, su esposa Sofía y su hijo Juan Carlos para cenar. Esto pues fue ya el tope. ¿Cómo te parece el caballo? Lindo. Sí, muy tierno. ¿Y tú sabes qué papel vas a hacer hoy? Pedrito. ¿Tú conoces a Botero, al maestro Botero? ¿Y sabes que él hace qué? Las esculturas gorditas. Ah, las esculturas gorditas, sí. ¿Y sabes quién era Pedrito? Pedrito, el hijo de Botero. Entonces, ese año 2000 es definitivo, digamos, en la historia de las entidades museales en Colombia. Yo no tengo ninguna duda de eso. Cuando Botero se va de Medellín, lo hace en parte porque necesitaba un ambiente artístico en el cual pudiera formarse, y parte de ese ecosistema lo aportan los museos de buen tamaño y con importantes colecciones. En mi infancia, uno no iba a ningún museo. En mi adolescencia, uno no iba a ningún museo. El Museo de Antioquia juega un papel importantísimo en la educación artística y humanística de Medellín y de Antioquia. Lo que Botero ha hecho es acercar el arte a la gente. Y yo creo que eso, insisto, no tiene precio. Pedrito Botero necesita mostrar lo que muestra la pintura. Un niño feliz, lleno de luz, literalmente, porque es muy blanco, tirando a tonos amarillentos, por así decirlo. Y lo más particular es este sombrerito que tiene puesto, que es como el complemento del vestuario, del uniforme que tiene completo. Pedrito, eso. Toda la cajita, la casita más para atrás. Ahí. Entonces hay que bajarle, tirarlo un poquito más. Aquí, para poder que nos dé la sombra del caballo acá. Es que ahí la... Todos los museos empezaron a pensar distinto, empezamos a pensar distinto a partir de esa donación de Botero en el año 2000, que transforma, digamos en el caso de Medellín, transforma definitivamente al Museo de Antioquia, transforma el Museo de Antioquia, y no digamos transforma el Museo de Antioquia, transforma el centro de la ciudad con la donación de las esculturas en la Plaza Botero. En ese centro se crea como un espacio para ir a ver arte. Ahí está muy chévere, ahí está muy bacano. Estamos cuadrando la iluminación y el plano de Pedrito. Es muy difícil esta obra porque esta obra tiene un significado, me imagino que para el maestro tuvo un significado muy importante, y entonces él pintó esta obra cuando ya Pedrito se había ido. Que estamos hablando de una escena que aparentemente es lúdica, infantil, pero es una escena que desde la ternura expresa y está contando una historia de desapego, de tragedia, de dolor. Entonces no hay forma de que él hubiera podido medir la luz o ver la luz en un modelo vivo.
Entonces él lo que hizo fue como recrear esa luz y darle una intención que obviamente resalta a Pedrito dentro de su recuerdo quizá. Porque los museos anteriormente solo contaban muchas veces una voz, la voz de los que podían, de los más poderosos, y yo creo que las funciones del museo ahora es reivindicar también las otras voces, las otras historias. Ha abierto procesos para las trabajadoras sexuales, ha abierto el museo 360 grados para que las mujeres indirecta o directamente hagan parte del museo. Tienen que ser espacios de encuentro y las personas que trabajan en ellos se tienen que preocupar todo el tiempo porque eso que están contando a través de los objetos, a través de las piezas, a través de las obras de arte, cuando son obras de arte, definitivamente le toque el corazón en la gente y logre una apropiación de alguna manera por parte de los visitantes. Estamos dándole duro a ver qué pasa. ¿Nos proyectas esta fotografía, por favor, en el... los estribos? Hay muchos problemas que nos ponen en peligro de derrumbe en los barrios más pobres de las ciudades. Que en Medellín los muchachos de los barrios y de cualquier otra parte puedan ir a ese museo y ver esas obras. Y si además se suma alguien que conteste preguntas que ellos se hagan, me parece estupendo. Es como un espejo donde los ciudadanos se miran. Cuando uno se mira en el espejo, uno reflexiona sobre lo que es. ¿Cuánto ha pasado el tiempo? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cómo he cambiado? Sin el museo no tendríamos la posibilidad de mirar el pasado. Nos estamos viendo como sociedad y estamos viendo si estamos cambiando o no. Entonces, si no tuviéramos un museo, si no tuviéramos arte, seríamos una sociedad muy pobre, sin pasado, sin reflexión, sin posibilidad de confrontarnos. Casi que de psicoanálisis social desde el arte. Y si uno piensa en que ese poder que está depositando en la imagen es para curarte de algo, es muy posible que lo logres, muy posible. ¿Ahí? Ojo, sí. Ojo con ese. Bueno, sí. ¿Así? Agüita. ¿Por encima de la cabeza? Yo creo. No. ¿Vamos a dispararla entonces? Sí, disparemos. Puede que una persona que esté pasando por una historia similar o que tenga que superar un proceso de duelo y que incluso al otro también lo cure. 3, 2. Creo que fue muy bonito en el momento en que se tomaron las fotografías porque cada uno de esos personajes dio como esa mística de cada obra. Entonces fue como especial. En especial la de Pedrito, pues del niño, me pareció una toma muy tierna, muy cariñosa. Yo creo que todos sentimos como algo místico justo en ese momento en que se tomó esa fotografía. La mirada es perfecta. Es increíble. Increíble la actitud de esa mirada de ese niño. Espectacular, ¿sí o no? Logramos a Pedrito, que era muy difícil, que era trabajar con el niño. Y espérate, resulta ser un actorazo brutal, brutal. ¿El niño? Uf. Wow. Se logró la foto, sí. Allí está Pedro, Fernando, y está para siempre con su uniforme de bombero inglés, en su caballo de juguetería, que nos mostraste una noche en París en el estudio de Emma Reyes. Allí está, junto a su casita de techo pendiente, de puerta y ventana con figuras asomadas al mundo de ahora, convertido en otro salto del terror. Pedro Botero vivirá a todo color, lleno de azul y tierra, firmes sus botas en el estribo metálico y un látigo para la ternura. Allí está hermoso y poderoso frente a unos silencios donde ya nadie cabe porque su figura todo lo llena. Hacer perdurables estos fantasmas amorosos, Fernando es uno de nuestros infiernos y nuestra única posibilidad de salvación.